Hemos tenido un buen fin de semana. En el sentido no es un fin de semana, es solamente un domingo compartido. Un poquito tiempo el día de ayer por la tarde, por la noche. Pero estuvimos juntos, obviamente, aunque llegué en los fines de la actividad para los jóvenes, obviamente tuvimos una buena actividad. Con mucho interés, mucho ánimo, y hemos pasado mucho tiempo platicando de varias cosas. Y también este fin de semana he tenido yo la oportunidad de encontrar a algunas personas en conversas, posiblemente con el deseo de saber más, conocer más de la palabra del Señor, posiblemente no. Pero podemos orar. Y por eso estamos orando, no solamente para la situación de finanzas de Alberto, pero también estamos orando por el bienestar de su alma. Y el día de hoy, en el almuerzo, encontramos otra persona, Kathy, y también con problemas en la vida de su stepson, y estamos orando. No sé exactamente el cómo, porque ella no sabe que haya cualquier problema en el mundo. Pero pensando en la oportunidad de orar, pensando entonces en el bienestar de su stepson. Y obviamente, gracias por la presencia de Luis y su familia. ¿Quién invitó a Luis? Hay una persona con contacto y tenemos la oportunidad de estudiar juntos, yo creo que sí, en base de mis conversaciones con la familia después de nuestro tiempo de adoración el día de hoy. Y entonces otra persona, Juan, no sé, la posibilidad del futuro, pero estamos orando siempre por la salvación de almas. Y siempre es un placer de encontrar a las personas. Y comparto estas cosas, hermanos, no porque estas son cosas extraordinarias. Estas son simplemente conversaciones en la rumba de la vida. Esta es solamente la naturaleza del Evangelio. Nosotros, miembros de la iglesia, con el propósito de influir. Miembros de la iglesia, con el propósito de contribuir al crecimiento del reino. Amén. Y las personas con la necesidad de escuchar la palabra están alrededor de nosotros cada día. Nuestras familias, parientes, miembros de nuestras familias, también nuestros compañeros de negocios, nuestros vecinos y varias personas dentro de nuestro círculo de influencia. Vamos a estudiar en Lucas capítulo 19. El propósito de Dios es influir. Yo recuerdo una historia, posiblemente no sé, ¿verdad? Pero es una historia, una ilustración de una pareja, ambos viejos, y ellos habían tenido una relación matrimonial un poquito amarga por muchos años. Y él estaba enfermo, hospitalizado, apenas capaz de hablar, y susurrando a su esposa: vengas. Y ella: sí, ¿qué es?
Y él la dijo, quiero que te cases con Henry. Quiero que te cases con Henry. ¿Puedes casarte con él? Oh, no quería. No, está bien. Él me engañó y le dejó. Esa es una relación bien difícil, obviamente, entre esta persona enferma en el punto de la muerte, pensando en cómo yo puedo igualizar la relación con Henry. ¿Qué es el punto? Las relaciones son difíciles. Son difíciles. Las relaciones con nuestros esposos y esposas a veces. Las relaciones con hermanos y hermanas en Cristo son difíciles. No es fácil. No es fácil ser un padre, no es fácil ser una madre. Y para dar tiempo igual, no es fácil. Ser una hija o un hijo en esta relación con nuestros padres, no es fácil. Muchas veces es difícil. Las relaciones son difíciles. Y somos excelentes en cubrir nuestras emociones reales. ¿Hay un problema? Oh, no hay problema. ¿Podemos platicar de problema? Oh, no hay problema. Y nos engañamos unos a otros y a nosotros mismos. Porque realmente todos nosotros sabemos, hay problemas. Y tenemos que reconocer, admitir y arreglar los problemas de la vida en nuestros matrimonios, en nuestras familias y en todas las relaciones de nuestras vidas. Y para pensar un momentito, posiblemente para justificarse, no es que deseamos ser hipócritas, sino que no sabemos qué hacer, qué decir, cómo debemos responder. Esta es la dificultad. Reconocemos bien, gracias hermano por el canto, especialmente el canto de la cruz y de Jesucristo y el poder que Él tuvo para vencer la cruz. Cristo resucitó. Pero reconocemos bien que la cruz nos llama que hagamos algo específico. Pero es difícil. La sangre de la cruz grita. Estaba escuchando a nuestros cantos una parte de esta tarde. La sangre de la cruz grita por gracia, por reconciliación, pero nuestros corazones gritan de alta voz igual al contrario. Y cada quien tiene que determinar la guía, la última guía, la guía final de nuestras vidas. En Lucas capítulo 19 encontramos la narrativa de Zaqueo. Dice así el texto, 10 versos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud,
pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro que para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Muchas gracias, hermano. Estaba luchando con esta fuente pequeña. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación en esta casa, porque cuando él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19. A ellos no les gustaba Zaqueo y los publicanos. En el sentido, la gente, el pueblo, los judíos específicamente, quisieron la sangre de Zaqueo. Era un traidor, era un representante del gobierno romano. Y Zaqueo era en un sentido la causa de varios de los problemas de la vida. Siempre la vida tiene problemas, sí. En nuestras familias, nuestras relaciones, pena financiera, presiones de la sociedad, presiones de la vida diaria, culturas en conflicto, choques, dificultades de varios tipos en nuestros negocios, nuestro trabajo, en casi toda parte de la vida. Zaqueo era un representante del gobierno romano y en el sentido haciendo la situación de la población un día peor. Rico, dice el texto, rico, quería ver a Jesús y el resultado era entonces que recibió promesas extrañas. Hay también una multitud. Tenemos en un sentido dos grupos, o un grupo y un hombre. Tenemos dos grupos: los que querían acercarse a Jesús, pero no lo podían a causa de la multitud. No solamente probablemente Zaqueo, pero posiblemente otros. Y también tenemos la multitud. Esa multitud, en vez de abrir y dar la bienvenida a los demás, era una multitud que aislaba a los demás. Esta es una multitud con ciertos límites, prohibiendo acceso a Jesús, alrededor de Jesús, en un sentido determinando quiénes pueden entrar y quiénes no pueden. Y dice el texto algo más o menos así, porque dice en 6 y 7 que él descendió, es decir, Zaqueo descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Mire a la actitud de la multitud. Mire a los detalles de esta historia.
Ellos no querían aceptar a Zaqueo. Él no tenía la bienvenida en sus círculos. Y tenemos Jesús. Jesús en esta historia realiza la parábola de los 99, buscando una oveja. Sale de la multitud para ir a Zaqueo. Dice el texto que Jesús sale de la multitud para ir a Zaqueo. Escúcheme. El desafío, siempre, la lucha del estudio bíblico, siempre es cómo debemos aplicar el texto. Tenemos un texto, tenemos una historia. ¿Cómo debemos aplicar el texto? En esta historia hay tres personas o tres personajes: Jesús, Zaqueo, la multitud. Tenemos tres opciones, ¿sí? ¿Me entienden? Tres opciones. ¿Con quién identifica? Debemos ver a nosotros mismos en la historia. Así dicen los eruditos de estudios bíblicos. Debemos identificar nuestra colocación en ubicación en la historia. Entonces, no somos Jesús, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No somos Jesús. Amén. No somos Jesús y por eso somos Zaqueo o la multitud. Es sencillo. Intenta usted ir a Jesús. ¿Qué es el propósito de su vida? ¿Qué es la meta principal de su vida? Ir a Jesús o hacerlo difícil que otros vayan a Jesús. Estas son las opciones. Tenemos el propósito de incluir a los demás, los necesitados, con gran necesidad de escuchar la palabra del Señor. O de veras, no estoy pensando en nuestra propia vista de nosotros mismos, pero estoy pensando en la actitud de ellos. ¿Qué es la actitud de nuestros vecinos, de nuestros conocidos en esta comunidad? Este es un lugar de incluir a los demás, o es un lugar de excluir a los demás. Esa es la pregunta. ¿Cuáles son nuestras actitudes hacia nosotros mismos, unos a otros? Tenemos el propósito de ayudar para que otros tengan la oportunidad de ir a Jesús, de andar, caminar con Jesús en un sentido más íntimo, o el impacto de mis palabras, el impacto de mis conversaciones, el impacto de mi vida, el impacto de mi ejemplo, el impacto de mi actitud es que otros no quieren participar en la iglesia. Esta es una prueba, hermanos y hermanas. Esta es una prueba. Sencillamente estoy tratando de aplicar el texto, de pensar cuidadosamente. Estas son preguntas también para su servidor. Estoy tratando de entender cómo puedo yo tener contacto con más personas con el propósito de incluirlas, no con el propósito de excluirlas.
¿Cómo puedo yo animarnos unos a otros, todos los miembros de la iglesia, para que lleguemos a ser una congregación abierta, de actitud, con el deseo de incluir no solamente los afuera, pero también de incluir todos nosotros en nuestros círculos de amistades, de compañerismo, de comunión en la iglesia, de disfrutar juntos de la bendición de ser un miembro del reino eterno. ¡Qué gran bendición tenemos en Cristo Jesús! Y muchas veces no apreciamos esta bendición. Y es muy fácil excluir a otros. Yo quiero pensar un momentito en cómo llegamos a este punto. En el libro de Efesios, capítulo 2 y 3, la Biblia es principalmente un manual de cómo edificar una comunidad. Pensando específicamente en las cartas de Pablo, tenemos en Éfeso, tenemos en Corintio, a los Corintios, tenemos en todas las cartas, más o menos instrucciones en cuanto a cómo edificar una comunidad cristiana. Lea el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos llegar a ser la comunidad de Cristo? Este es el propósito de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos son uno, juntos, comunidad. Igual, ellos quieren que también nosotros seamos uno. Esta es la base de la comunidad del Nuevo Testamento. Dios. Las relaciones entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son el fundamento de nuestra salvación. Y por eso podemos entender mejor que en Efesios 2, 11 en adelante, que el propósito de Dios era crear de los dos, es decir, de los judíos y de los gentiles, de los dos un nuevo hombre. De dos grupos, de dos, dice en esta parte, de dos familias o dos tipos de personas, de crear una nueva comunidad, un nuevo hombre, dice el texto. Dios tenía el propósito de incorporar a todos, sin hostilidad, en paz. Gracias, hermano, por el canto enfocado en la paz. ¿Qué es el propósito de cantar la historia de Jesús calmando las aguas? ¿Cómo se aplica en nuestras vidas? Obviamente, el enfoque principal es sea la paz, sea la paz, sea la paz. Este es el poder de Dios. Este es el poder de Dios en la iglesia. Este es el poder de Dios en nuestras vidas. Sea la paz. Y Dios tenía el propósito de crear la nueva comunidad en paz, con acceso igual al Padre por un mismo espíritu, dice el texto. Una familia, una casa, un templo santo, bien coordinado, un edificio, la morada de Dios por el Espíritu. Y entonces en capítulo 3 dice que seamos juntos, compartiendo la promesa de Dios. Y por eso la iglesia, el propósito de Dios, todo hecho en Cristo Jesús, el propósito de Dios ha sido logrado en la iglesia, en Jesucristo. ¿Qué es entonces nuestra parte?
como cristianos. Jesús hizo su trabajo salvador para establecer la iglesia. Y por eso tenemos la iglesia exactamente según el propósito de Dios, según el propósito de Jesús, para llevar al mundo las buenas nuevas, el Evangelio, de reconciliarnos a Dios y también de reconciliarnos unos a otros. Así dice el texto en Efesios 2 y 3. De reconciliarnos. Este era el propósito de Dios. ¿Tenía éxito o no? Dentro de la iglesia tenemos reconciliación. Tenemos hostilidades. Tenemos enemistades. Casi siempre. No es raro. No es algo limitado a cierta congregación o otra congregación. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, imperfectos. Pero Dios tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Dios tiene el poder de cambiar la vida de Zaqueo. Dios tenía el poder de cambiar la actitud de la multitud. Y por eso tenemos en el libro de Hechos historia tras historia tras historia del gran éxito de la iglesia primitiva. Qué fuente de ánimo para nosotros. Qué bueno pensar en las posibilidades nuevamente. Hermanos y hermanas, yo creo como ustedes, amamos a la iglesia, ¿sí? Amamos a la iglesia. Queremos lo mejor para la iglesia. Y yo tengo respeto para la historia de la iglesia. Yo soy una parte de la quinta generación de cristianos, miembros de la iglesia de Cristo, en mi propia familia. De la quinta generación. Amo a la iglesia. Pero no estamos donde Dios quiere que estemos. Muchas veces. En su propósito eterno. Y la fuente del sermón no es que estoy tratando de animarnos con más odio y más problemas. No. Amo a la iglesia. Y yo creo que ustedes también aman a la iglesia. Nos amamos unos a otros en el sentido bíblico. Pero tenemos que analizar y evaluarnos en cuanto a esta historia sencilla de Jesús, Zaqueo y la multitud. Nuestro modo de vivir puede ser mal centrado. Jesús es el centro. Jesús es el centro. Nosotros mismos no somos el centro. No somos el propósito principal de la existencia de esta iglesia. Esta iglesia no existe para servirla, para ayudarnos con nuestras propias necesidades. El amor de Dios fue claramente mostrado en la cruz, declarando que Dios tiene espacio dentro de sí mismo para aceptar todos nosotros y también muchos más. ¿Cómo podemos, este es para terminar, cómo podemos edificar esta nueva comunidad? Yo tengo dos sugerencias esta tarde. Número uno, para edificar una nueva comunidad de fe y con una actitud de incluir a más y más personas. Un cambio de actitud, un cambio
de actitud, de abrazar a los demás, de extender la gracia a otros. No estoy pensando solamente en los afuera. Estoy pensando en nuestras propias relaciones, de extender el perdón, de extender la gracia, de analizar el estado del corazón, de nosotros mismos, de nuestros corazones, nosotros mismos. El contexto social, vivimos en un contexto, ¿sí? El contexto social dice que las relaciones son condicionadas. Yo puedo amar a usted solamente en base de nuestro amor compartido. Pero el cristianismo dice que el amor es sin condiciones. Podemos amar a las personas menos capaces de recibir nuestro amor. Y podemos amar a las personas pensando en ellos, y para nosotros es más difícil amarlos. No es fácil. Este es algo bien increíble, pero a veces no es fácil amarme. Mi esposo no está con nosotros, pero ella puede compartir esta verdad. A veces no es fácil amar a la mamá. A veces es muy difícil. Yo no soy la excepción. Esta es la historia de todos nosotros. Amén. A veces es muy difícil amarnos. Pero el amor de Dios, el amor que compartimos en la iglesia, no tiene condiciones. Este es el amor de Jesús para con Zaqueo, hacia Zaqueo. De pensar en cómo podemos ser una iglesia con un ambiente más abierto. Este es para nosotros mismos, un cambio de actitud. Número 2, de enfocarnos la atención en la reconciliación. Reconciliación con Dios, reconciliación unos con otros, y también la reconciliación de los perdidos. Porque el texto termina diciendo las palabras de Jesús: vino para buscar y salvar a los perdidos. Este es nuestro propósito en la iglesia, para buscar la salvación de los perdidos. Los expertos en crecimiento dicen que no es posible hacerlo. Tenemos que seguir algunas reglas en cuanto al número de personas incluidas, etcétera, etcétera, de más o menos la misma clase socioeconómica, etcétera. Pero bíblicamente es posible que seamos juntos el cuerpo de Dios, con amor y con paz. Este es el propósito de Dios. La paz en nuestra vida, la paz en nuestro mundo, viene de nuestras propias experiencias en la iglesia. Empieza con nosotros. Y por eso, una sugerencia final es que pidamos a Dios, que rogamos a Dios, que Él nos ayude
en este propósito. Este es el propósito de mi vida. También de ser, ¿sí? Amén. De incluir a los demás. De desarrollar un lugar de paz, de amor. Y es posible. Usted como un cristiano puede encontrar la fuerza y el poder de Dios en toda relación de su vida. Y para ustedes, posiblemente hay personas presentes así, ustedes no cristianos pueden ser bautizados en Cristo en este mismo hora. Es posible cambiar nuestras vidas. Es posible cambiar nuestras actitudes. Es posible la reconciliación. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque Jesús buscó a Zaqueo. Y leemos de la restauración de una relación íntima de Dios y de los hombres. Pero no es posible tener una relación sana unos con otros sin esa relación sana con Dios. Y por eso esta es la invitación. Se puede responder. Muchas veces, este es mi comentario. Hermanos y hermanas, no es necesario responder públicamente yendo al frente. Usted puede, en su banco, su propio banco, usted puede decir a Dios, de este momento en adelante, yo voy a hacer más en el reino de Dios. Yo voy a cambiar mi actitud, yo voy a buscar la reconciliación de cada persona, comenzando en mi propia vida, con buenas amistades, con amor, con gracia, con compasión hacia todos. Es la invitación de Dios y estamos listos para ayudar. Pero lo más importante es que todos nosotros tengamos la respuesta correcta en nuestros propios corazones. Vamos a cantar, por favor, de pie, para cantar este canto de invitación para pensar en la aplicación de esta vida, de esta lección en nuestras propias vidas.